Bien, ahora continuamos con otro tipo de medida, la medición de las resistencias. Como hemos hablado anteriormente, ambos multímetros permiten medir resistencias, solo que uno más que otro. ¿Ok? En el caso del micronta tiene un multirango y por lo tanto no necesitamos estar seleccionando a qué rango o a qué no rango medir, ¿no? Como el caso del otro multímetro que es, digamos que tenemos que estar manipulando la perilla para ver los rangos de resistencias que él puede medir. Pero básicamente, como ya hemos hablado en otras veces, en otro curso, existen diversos tipos de resistencias. Vamos a hablar de dos resistencias comunes y cómo medirlas. Una de ellas, esta es la representación simbólica y digamos que es cómo es físicamente una resistencia, ¿no? En este caso, en la parte superior estamos hablando de una resistencia de 1 kiloohmio que vendría a ser en este caso 1000 ohmios. 1 kiloohmio es 1000 ohmios. Y en la parte inferior tenemos físicamente cómo es una resistencia de 330 ohmios, ¿no? Ya sabemos que en toda resistencia existe un código de colores que no lo vamos a hablar hoy día porque ya lo hemos visto en el curso anterior cuando hablamos ampliamente de la resistencia y la cual determina el valor de la resistencia, ¿ok? Para este caso de 1K existe un código de colores y para este otro caso existe otro código de colores, bueno, es el mismo código pero con otro valor obviamente, ¿ok? Si quieren mayor información puede ver la primera parte del curso de electrónica que he realizado en donde hablo ampliamente de las resistencias, ¿ok? Y de sus códigos de color. En la parte derecha, bueno, he hecho un pequeño dibujo, porque no es un diagrama ni nada por el estilo, en donde he representado una PVC, o sea, una placa de circuito impreso, en donde tenemos una resistencia R1, otra resistencia R2, un diodo y un transistor. Digamos, así dibujado sumeramente, ¿no? A mano alzada. Entonces, en la práctica, lo ideal es que los dispositivos, cuando queramos medirlo, ya sean los diodos, los transistores, la resistencia, los condensadores, cuando queremos medirlos físicamente, tenemos que desconectarlos de la placa. Es decir, no podemos medirlos sobre la misma placa. Eso lo vamos a ver luego cuando veamos el diagrama que hemos visto. Pero básicamente, supongamos que tengamos una resistencia fuera de la placa y queremos valor, le hemos desoldado y queremos medir su valor en ohmios o en kiloohmios, como quieran ustedes llamarlo, dependiendo de la escala. Entonces tenemos la resistencia, vamos a medir en el multímetro kiloohmios. Lo que hacemos en el multímetro, en este caso, es ponemos, en este caso, movemos la perilla, ¿no? Movemos la perilla para que se vaya a ohmios. Y estamos hablando de 1 kiloohmio, podemos dejarlo acá en 2000, ¿no? 2000 ohmios, o también podemos ponerlo en 20K, ¿no? Igual nos va a dar las puntas en su ubicación exacta, como se suelen poner. Y lo que hacemos en este caso es, en paralelo, estamos hablando de dispositivos ya retirados de la placa, entonces por lo tanto no existe polaridad acá. En el caso de las resistencias, peor aún, ¿no? Entonces ponemos un extremo y otro extremo de la punta en los lados laterales de la resistencia. Y por lo tanto nos va a dar, en este caso de 1000 ohmios, nos va a dar la lectura correcta. Y la resistencia inferior es una resistencia de 330 ohmios. Es decir, también se mide en paralelo, ¿no? Pero fuera del circuito. Ojo, muy importante, retirado de la placa, fuera del circuito. Ahí. Ahora, acá hay un tema interesante. Estamos hablando de esto, ¿no? Acá está el positivo y acá está el negativo común, ¿no? Puede ir así, ¿no? Y el otro cable acá, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahorita. O puede ir inverso, para el otro lado. Ahora, hay un tema interesante, que nosotros no podemos medir tocando las puntas con nuestras manos, ¿no? Tenemos que medir sin tocar con nuestras manos los terminales de la resistencia del transistor o del diodo que queramos medir. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando nuestra resistencia, la resistencia de nuestro cuerpo, y vamos a darnos una medida errónea del valor, en este caso de la resistencia que vamos a medir. Si tocamos las puntas con el multímetro, lo que está haciendo el multímetro es tratando de leer la resistencia de nuestro cuerpo. Obviamente es una resistencia ficticia, es una resistencia virtual,
no es la resistencia que ustedes y yo creemos, pero está midiendo algo de resistencia a nuestro cuerpo. Y por lo tanto, si tocamos no, la resistencia con ambas manos y ambos polos, lo que va a hacer es va a darnos una medida errónea. Por lo tanto, tenemos que tratar de medir sin tocar nosotros con nuestros dedos, con nuestra piel, los extremos de la resistencia del diodo o de cualquier dispositivo que queramos medir. Entonces, básicamente es en paralelo. ¿Y por qué he hecho esto acá? Porque en la práctica nos puede ligar de que la resistencia esté conectada a otra parte del circuito. Pero ¿qué sucede si ambas resistencias, la de 1000 ohmios y la de 330 ohmios, están en paralelo en la placa, conectadas directamente a la placa? Recuerdan que en paralelo la resistencia es el producto de las mismas sobre la suma de las mismas. Estamos hablando de 1000 por 330, estamos hablando de ¿cuánto? 330, 1, 2, 3, ¿no? Sobre la suma de las mismas, 1330, ¿no? Damos un 0 y nos va a quedar algo así de 33.000 sobre 133, ¿no? 33.000 sobre 133 nos va a dar un valor aproximado, a ver, 33.000 entre 133 para ser más exactos, ¿no? Nos va a dar un aproximado de 248 ohmios, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede si yo estoy midiendo la resistencia R1 sobre la placa y no la de sueldo, e internamente la resistencia está en paralelo, la R1 y la R2, la de 1000 y la de 330 ohmios están en paralelo sobre la placa? Cuando yo mido, sin haber retirado la resistencia de R1, como están en paralelo, estoy midiendo el paralelaje de ambas resistencias. Por lo tanto, no me va a dar ni siquiera ni 1000 ni 330 ohmios, me va a dar un producto de 248 ohmios, el producto de las mismas sobre la suma de las mismas. Por lo tanto, voy a tener una medida errónea. Por eso es que se recomienda encarecidamente, acá viene el tema, encarecidamente, que al menos un polo de la resistencia, lo desconectemos de la placa. Es decir, con el soldapool, con el multímetro, desoldemos ese polo y lo levantemos. Por lo tanto, va a tener un polo conectado a la placa y el otro polo al aire. Y acá es donde medimos, ya con el multímetro, en paralelo, como ya saben, ¿no? En paralelo, como ya saben, un extremo acá, el positivo, y el negativo al común de las dos resistencias, ¿no? Por eso es que se recomienda levantar la resistencia al menos uno de los extremos, ¿eh? Si quieren, nos levantan los dos, van a tomar más tiempo. Solamente uno es necesario. Se desuelve una patita o un terminal de la resistencia, se levanta y se hace la medición. Recuerden, estas mediciones se hacen en paralelo, pero con la alimentación apagada. Ojo, no se les ocurra, estando conectado con la alimentación y todo alimentado con corriente, hacer este tipo de pruebas, porque pueden ocasionar un shock eléctrico y se pueden electrocutar, o pueden, bueno, en el mejor de los casos, destruir o deteriorar la placa, ¿no? O el componente como tal. Entonces, este es el objetivo, ¿no? La medición de la resistencia se hace en paralelo, con un extremo de la resistencia levantado con los dos y obviamente con la alimentación retirada. Vayamos a la práctica. Bien, ahora les voy a explicar cómo medir resistencias con un multímetro. Para ello necesitamos conocer obviamente el código de colores. Como ya les había explicado anteriormente, esta es una resistencia. Para empezar, las resistencias se miden en paralelo y con las patitas al aire. En este caso tenemos resistencias externas ya extraídas del circuito o resistencias nuevas que queremos medir su valor. En este caso vendría a ser, con el código de colores que ya le hemos explicado en otras oportunidades, vendría a ser 1, 0 y 2, 0. Sería 1, 0 sería un K, o sea 1000 ohmios. Podemos tocar solamente una patita nada más, una patita, y la otra sin tocarla, ¿no? Es un K, o sea 1000 ohmios. Podemos poner la escala, moverla, ¿no? Vamos a darla a un K, 1000 ohmios. Podemos medirlo ahí en 2000, porque este es 1000, ¿no? Marcamos
y me está marcando 983 ohmios. Con el más menos 5% más o menos está dentro del rango, ¿no? No hay polaridad acá, por lo tanto da lo mismo medirlo con las puntas en un sentido o en otro sentido, como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Las resistencias son dispositivos pasivos, por un lado no tienen polaridad. Ok, podemos medirlo en la escala de 20. Cada vez va a ser mejor. 998, ¿no? Ok. ¿Qué sucede con esta otra resistencia? Esta otra resistencia es de 470 ohmios. 470 ohmios lo ponemos en la escala de 2000 ohmios, ¿no? 2000 ohmios, ahí. 470 ohmios, perfecto. Está marcando 463 ohmios. Esta otra resistencia, que es un poco más grande, que es 1,0, sería, y 3 ceros más, sería de 10K. 10 kiloohmios. 10 kiloohmios lo ponemos en la escala de 20. 10 kiloohmios en la escala de 20. Marcamos acá 10 kiloohmios y nos está marcando aproximadamente eso, ¿no? 9.79, ¿no? Y acá tenemos otras resistencias, como les decía. Si la resistencia estamos simulando acá en el protoboard están en paralelo, pueden ocasionar una mala medida. Entonces lo que tenemos que hacer es levantar una patita, ¿no? Levantar una patita, desoldarla y luego medir. En este caso es 470 ohmios la primera, la que está superior. Medimos 470 ohmios, mejor lo bajamos ahí en la escala ahí. 470 ohmios, más o menos 473, ¿no? Y en esta otra de acá también lo sacamos de su sitio, ¿no? Un poquito, y este es 330 ohmios. Ahí está, 325 ohmios. Ok, así de fácil, sencillo y práctico. Ahora vayamos con el otro multímetro, ¿no? Este multímetro hace lo mismo. Ponemos en resistencia. Vamos a ponerlo acá para que se vea. Para que se vea la resistencias. Ahí. Medimos 330 ohmios en la primera medida. 330 ohmios. 322 me marca. En la segunda medida es 470 ohmios. Me marca 468. En los otros dispositivos que ya hemos medido, en este caso es 470 ohmios igual. Solamente estoy tocando una. ¿Qué sucede cuando yo toco las dos? Miren el multímetro. Miren el multímetro, lo que les decía, ¿no? Si yo toco con una mano y toco la otra, miren lo que marca. 1377 kiloohmios. Lo que les decía. No debemos coger el multímetro con las manos, ¿no? Las puntas del multímetro con la mano, solamente una al menos, ¿no? Para no medir la resistencia de nuestro cuerpo. En este caso es 470 ohmios, estoy tocando con una mano y el otro no. 459, ¿no? ¿Está bien? Esta otra resistencia es de 1K, 10K, perdón, 9.66K, y finalmente este es un K, 10, ahí, un K, 966 ohmios, ¿no? Que aproximadamente un K. Como ven, es autorrango, no está moviendo, ¿no? Es autorrango. Ok, de esta manera sencilla y práctica se miden las resistencias, no es nada del otro mundo, y continuamos con la siguiente sección. Bien, nuevamente, ahora vamos a ver el tema de cómo medir los diodos. Después vamos a ver el tema de cómo medir los transistores, haciendo uso de la misma cualidad o característica que tienen los multímetros. Ok, para el tema de la medición de los diodos, tenemos que hablar antes de qué es un diodo, ¿no? Porque de repente hay muchas personas que están viendo este video en internet o en YouTube o en cualquier parte del mundo, que no conocen mucho qué es un diodo, pero al menos yo quiero que esta guía sea práctica, didáctica y lo más comprensible posible, que ustedes lo puedan entender. Ok, un diodo es un dispositivo de estado sólido que está formado por dos obleas o dos partes de silicio. El silicio, como bien saben ustedes, es un material semiconductor. A decir verdad, puede ser de silicio o de germanio. Gran parte de los transistores y diodos están formados por silicio y algunos están formados por germanio, pero el 80-90% son de silicio.
¿ok? El material semiconductor es aquel material, ya lo hemos hablado en otros videos, es aquel que, como su propio nombre lo indica, semiconductor. Es decir, no es ni tan conductor ni tan aislante. Es decir, en ciertos momentos debidos se puede comportar como un extraordinario conductor o también se puede comportar como un extraordinario aislante. Por lo tanto, ante ciertas circunstancias, llámese voltajes, corrientes, temperaturas, el semiconductor puede variar su conductibilidad, ¿ok? De ahí el nombre de semiconductor. Los materiales más prácticos son el silicio y el germanio, ¿ok? Entonces acá tenemos un diagrama esquemático de lo que es un diodo. Tenemos el diodo, está formado por dos partes, un ánodo y un cátodo, sus terminales, ánodo y cátodo. El ánodo es la parte que forma el triángulo invertido hacia abajo, y el cátodo vendría a ser una línea divisoria que está en uno de los vértices, en este caso inferior del triángulo. A eso se le conoce como cátodo. Pero en sí, ¿cómo funciona un diodo? Hemos dicho que está formado, ¿no?, por dos obleas de silicio, una oblea de silicio tipo P y una oblea de silicio tipo N. Cuando hablamos de los principios básicos de electricidad electrónica, hablamos de movimiento de huecos y de electrones. Uno de los primeros videos que hice, y creo que fue muy grato agrado para ustedes. En este video yo explicaba cómo es que circula la corriente eléctrica en un conductor, en este caso de cobre, a través de la aplicación de un voltaje o una fuerza electromotriz, en donde los electrones se movían, en este caso, de negativo a positivo, y ese movimiento de electrones dejaba un hueco. A ese hueco en inglés se le denomina hole, y ese hueco luego es, con esta fuerza electromotriz, es llenado por otro electrón, y ese movimiento de electrones, que al mismo tiempo es un desplazamiento de huecos, se conoce como flujo de corriente eléctrica. Acá sucede algo parecido. ¿Por qué? Porque existe una cantidad en la oblea tipo P existe una cantidad de huecos, y en la oblea tipo N una cantidad de electrones. De tal manera que cuando se polariza adecuadamente las obleas, en este caso tipo P y tipo N, con un más y con un menos, se va a formar una pequeña juntura de aislante, de tal manera de que los electrones van a tomar los huecos de la capa tipo P, y se va a producir un flujo de corriente de negativo a positivo. A este flujo de corriente se le denomina corriente directa o de polarización directa. Es decir, cuando se aplica un voltaje de polarización directa entre el ánodo, que es positivo, y el cátodo, que es negativo del diodo, el diodo conduce en ese sentido. Pero ¿qué sucede si yo aplico un voltaje inverso? Yo aplico un voltaje negativo acá y un voltaje positivo acá. Un voltaje positivo y un voltaje negativo. Esta zona se va a ampliar y por lo tanto no va a circular corriente. En este caso la corriente debería circular en sentido inverso. Debería circular en sentido inverso. Pero como estamos polarizados inversamente al diodo, la corriente que debería circular de negativo a positivo no va a circular, porque se forma una gran capa de aislante entre las dos junturas, la juntura tipo P y tipo N, y por lo tanto el diodo polarizado en forma inversa no va a conducir. Ese es el principio básico del funcionamiento de un diodo. ¿Ok? Acá tenemos a la derecha un diagrama sencillo, práctico y esquemático de cómo funciona un diodo, en donde hemos aplicado una corriente alterna X, no voy a decir su valor. Tenemos sobre uno de los extremos el ánodo, ¿no?, el ánodo del diodo, y en el otro extremo el cátodo, la parte negativa, va a una resistencia de R1. Este es un diodo de 1, ¿no?, un diodo de 1, y debería circular una corriente de más a menos. Pero acá estamos hablando de corriente alterna. Vamos a hacer un pequeño análisis rápidamente, ¿ya? Un análisis pero muy somero, en donde supongamos que la corriente es una corriente alterna. En el primer semiciclo, el cuadrante positivo y el cuadrante negativo. En el primer semiciclo de la corriente alterna, vamos a hacerlo con otro plumón, la corriente va a partir de cero y va a llegar a un valor máximo, ¿no?, acá. Y luego va a llegar a cero y luego va a retroceder, ¿no? A esto se le llama una sinusoide, ¿no?
Ahora vamos a hacer el análisis en función a esto. En el primer semiciclo positivo, acá va a haber un más y acá va a haber un menos, en este ciclo de corriente. ¿Okay? Por lo tanto, va a circular una corriente de positivo y negativo. El diodo se va a polarizar adecuadamente, más y menos, y por lo tanto, en el primer estadio del semiciclo positivo, el diodo va a conducir de más a menos. Por lo tanto, a la entrada va a haber esta sinusoide y a la salida debería haber una conducción de este primer semiciclo positivo. Pero ¿qué sucede cuando la corriente comienza a disminuir y cae a cero y se polariza en forma inversa? Acá, en negativo. Por lo tanto, acá la polaridad, al ser una corriente alterna, ya lo hemos hablado, se invierte la polaridad. Es decir, en la corriente alterna, la corriente está cambiando en el tiempo, de más a menos, de menos a más, de más a menos, de menos a más. No es como la corriente continua que parte de cero y se mantiene constante. Ok, en el otro semiciclo negativo, va a haber una polarización inversa en el diodo, es decir, va a suceder lo que sucedía en la segunda parte de la explicación. Por lo tanto, el negativo va a estar acá y el positivo va a estar acá, ¿no? Polarización inversa. Por lo tanto, el diodo se va a polarizar de manera inversa y el diodo no va a funcionar. Al no funcionar el diodo, no va a permitir que la corriente circule, en este caso, de negativo a positivo. Y esta circulación no se va a dar. La circulación de corriente de aquí, de negativo a positivo, no se va a dar y por lo tanto, en este semiciclo negativo, el diodo no va a conducir. Va a hacer esto, no va a conducir. Luego se da nuevamente el primer ciclo, ¿no? Y el diodo conduce, en el siguiente semiciclo no conduce. Es decir, a la entrada va a haber una onda sinusoidal y a la salida va a haber una onda, una media onda, ¿no? Porque la verdad no va a conducir en otros estadios cuando está polarizado en forma inversa. Este es el principio de funcionamiento de un diodo, hablado rápidamente, someramente. ¿Okay? Entonces, cuando el diodo se polariza de manera directa, el diodo conduce. Cuando se le polariza en forma inversa, el diodo no conduce. Están formados por materiales semiconductores de silicio o germanio. ¿Okay? Normalmente, el voltaje sobre un diodo es, para un diodo de silicio, entre 0.6 y 0.7 voltios. Para un diodo de germanio, aproximadamente de 0.2 voltios. Los más usados son los diodos de silicio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo medimos un diodo? Sencillo. Hacemos uso del multímetro y colocamos el multímetro en la posición de diodos. La posición de diodo. Y acá hay que tener en cuenta la polaridad. El diodo va a conducir cuando lo polarizamos de manera directa y va a conducir y no va a conducir cuando lo polarizamos de manera inversa. Por lo tanto, un diodo va a conducir de manera directa si está bien y no va a conducir de manera inversa. Si el diodo conduce en ambos sentidos es porque el diodo está cruzado. Partamos de eso. Si a la hora de medir, medimos y no mide nada, eso indica que el diodo está abierto. Tres estados mejor dicho. El primer estado es, ok, funcionó adecuadamente, polarizado directamente funciona, polarizado inversamente no funciona. El segundo estado es el diodo cruzado. Cuando lo polarizamos de manera directa marca un valor y cuando lo polarizamos en forma inversa marca el nuevo valor, el diodo está cruzado. O simplemente nos marca continuidad el diodo, es decir, marca 0.01, está cruzado también el diodo. Y el tercer estado, que es el catastrófico, es donde el diodo ha explotado internamente. Esta juntura ya no existe comunicación entre los terminales y por lo tanto el diodo está abierto. ¿Ok? Entonces vayamos a la práctica. De manera práctica lo que hacemos es polarizamos de manera directa al diodo. El positivo acá, así, positivo acá y el negativo acá. Nos debe dar un valor 800, 700. Cuando invertimos las puntas, el negativo arriba y el positivo abajo, no lo debe marcar como si el diodo estuviese abierto. Si nos marca, es porque el diodo está cruzado o tiene fugas. Puede darse que el diodo tenga fugas también y te marque como si estuviese en polarización directa. Es decir, en una polarización positivo con ánodo y negativo con cátodo, debe marcar un cierto valor, ¿no? 800, 700, dependiendo del multímetro.
Pero cuando invertimos la polaridad no nos debe marcar nada, debe marcar como si estuviese abierto el multímetro. Si nos marca en ambos lados es porque el diodo tiene fugas o está cruzado, y si no nos marca en ambos lados es porque el diodo está abierto. Esa es la manera práctica y sencilla de medir un diodo. Acá hay un tema interesante a tener en cuenta. Los diodos, como las resistencias, los podemos medir en el mismo circuito, pero siempre levantando una de las patillas. Es decir, como hablamos de las resistencias, levantamos la patilla y medimos. Obviamente tenemos que tener en cuenta que la alimentación esté desconectada. No podemos medir un diodo o una resistencia, sus valores, teniendo alimentado el circuito que estamos midiendo. Vamos a deteriorar el multímetro, vamos a explotarlo, vamos a dañarlo, se va a quemar, y lo que es peor aún, nos podemos electrocutar. Así que tengan cuidado. Aunque es verdad, cuando hablamos de corriente continua hablamos de corrientes pequeñas, ¿no? Pero quién sabe, puede sobrevenirse una sobrecarga, un cortocircuito, y en un cortocircuito, como ustedes muy bien saben, la corriente se eleva al infinito. Por lo tanto, una pequeña corriente puede elevarse, triplicarse, cuatriplicarse, y puede producir daños en una persona. Así que hay que tener mucho cuidado. Cuando medimos diodos y resistencias, medimos con una alimentación apagada y con una de las patillas al aire. Recuerden, siempre esto último. Ok, seguimos ahora con las siguientes partes, cómo medir un transistor, que creo que es lo que estaban esperando. Okay, ahora vamos a medir lo más básico de los semiconductores, un diodo. Este es un diodo 1N4001. 1N4001. Es un diodo de 1 amperio de propósito general, el más sencillo y más simple de todos los diodos. Y para ello podemos poner la perilla o el multímetro en la posición de diodos, que lo vemos acá, en la posición de diodos. Y lo que hacemos es medir con una polarización directa, ¿no? Lo que hablábamos. Para una polarización directa, el diodo tiene en su extremo tiene un terminal negativo, que es el cátodo, y un terminal positivo, que es el ánodo. El cátodo está diferenciado por una línea negra sobre la superficie del diodo. Por lo tanto, yo pongo esto acá y pongo el otro sin tocar y verificamos, ¿no? Y nos está marcando 781, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Si yo lo polarizo de manera inversa, no debería marcar el diodo. Ahí no está marcando. Eso indica de que el diodo está trabajando adecuadamente. Si yo lo regreso a polarización directa, marca. Si yo lo invierto, no debería marcar. ¿Qué sucede si yo acá me marca 786 y luego yo acá me marca otro valor, no 786 sino parecido o por debajo? Es porque el diodo tiene una fuga, como les hablaba, una fuga, el diodo está defectuoso. ¿Y qué sucede si estando así yo marco en polarización directa y no me marca en polarización directa acá, no me marca así, sino me marca así? Cruce. Es como si esto está cruzado. Si yo la punta roja la pongo acá y me marca, en vez de que me marque así normal, me marca así, es como que las puntas estuviesen cruzadas, ¿no es cierto? 0.01. Por lo tanto, el diodo está cruzado. Y es más, me va a marcar en sentido inverso igual. Si yo lo marco al revés y me marca el diodo, me va a marcar también igual, así. Teniendo la punta acá, en el multímetro, en la pantalla, me va a marcar así. Por lo tanto, el diodo está cruzado, está defectuoso. ¿Y qué sucede si poniéndole la polarización, el otro caso, poniendo la polarización directa, yo pongo y no me marca nada? Me marca como si estuviese nada, ¿no? Como si no estuviese midiendo el diodo, abierto. Y yo le doy la vuelta y me marca lo mismo, abierto. Eso indica que el diodo está abierto, es decir, ha explotado internamente la juntura PN y el diodo ya está deteriorado. De esta manera se mide un diodo. ¿Ok? Continuamos entonces. Pues bien, creo que ya hemos llegado a la parte más importante de cómo medir transistores. A decir verdad, un multímetro como tal no tiene una facultad de poder medir transistores. Sin embargo, el técnico, el ingeniero o la persona que más o menos manipula un multímetro, sabemos que podemos hacer uso de la posición de diodos, de la sección de diodos que tiene todo un multímetro, en este caso la que ya hemos visto en la sección anterior, para poder medir transistores. Pero antes de poderles explicar cómo medir transistores y más aún cómo determinar
qué pin es la base, qué pin es el colector y qué pin es el emisor, vamos a hablar un poquito así rápidamente de qué es un transistor y cómo funciona. ¿Okay? Básicamente un transistor está formado por tres obleas o tres sustratos. Existen de silicio, en este caso básicamente de silicio, ¿no? Tres sustratos de silicio de un material semiconductor como el silicio. Pero básicamente existen dos tipos de transistores, el transistor NPN y el transistor PNP. Si vayamos acá a la derecha, el transistor NPN está formado por tres sustratos, un sustrato N, un sustrato P y un sustrato de tipo N nuevamente. Recuerden que cuando hablamos de los diodos, hablamos de esto, ¿no? Un PN o un NP, la agrupación de dos sustratos tipo P y tipo N forman un diodo. Si le aplicamos un sustrato más, que serían tres, de ahí el nombre de transistor. Las válvulas, hasta hace unos 20 años, 22 años atrás, cuando yo estudiaba, me acuerdo que las válvulas ya estaban en decadencia, cuando empecé a estudiar electrónica, existían las válvulas diodos y las válvulas triodos. Triodo, justamente porque el término triodo viene de tres terminales. El término diodo viene de dos terminales. Y el término transistor viene de una transferencia de resistencia, de ahí el nombre transistor, transferencia de resistor, transistor, transferencia de resistencia. Pero básicamente ese nombre se le dio, la verdad, no sé por qué, porque a decir verdad, está formado por tres patillas y tiene una patilla de control. Así como en el triodo existía una rejilla de control que permitía controlar la cantidad de corrientes entre el colector y emisor, en el transistor o triodo electrónico, que ya estamos hablando de materiales semiconductores de estado sólido, en el transistor electrónico ya no hablamos de una grilla de control, hablamos de una patita denominada base. La patita base, que es esta de acá, permite controlar la cantidad de corriente que va a circular de base a emisor y de colector a emisor. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que existen, si regresamos al origen, existen dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. El NPN está formado por NPN y el transistor PNP está formado por PNP. ¿Ok? Ambos tipos de transistores utilizan tres patitas, de las cuales una es el colector, que colecta, el otro es la base y la última patita es el emisor, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona esto? Pues muy fácil, es muy sencillo. Voy a darle un resumen básicamente para que de esta manera tengan una idea. Para que pueda existir una corriente de colector a emisor, la flecha del transistor NPN indica el flujo de corriente de colector a emisor o de base a emisor. Para que pueda circular una corriente de colector a emisor, debe existir una pequeña, pero muy pequeña corriente de base a emisor. Para que exista una corriente de colector emisor y CE, debe existir una pequeña corriente de base emisor. Lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede acá. En el caso de PNP, la circulación de corriente es inversa. En este caso, debe existir una corriente de emisor a base, ¿no? Para que luego exista una corriente muy intensa una corriente de colector emisor, ¿no? En este caso de emisor a colector, ¿no? Entonces básicamente el principio es el siguiente: si yo aplico una pequeña corriente de base a emisor, muy pequeña, normalmente es entre 0.6 a 0.7 voltios, recuerdan el diodo anteriormente, 0.6 a 0.7 voltios, en el caso del silicio. Si yo aplico una pequeña corriente de 0.6 a 0.7 voltios entre base y emisor, voy a hacer de que el transistor se sature y conduzca a saturación y exista una corriente de colector emisor muy intensa. Este principio de funcionamiento es la base de este maravilloso transistor, ¿no? Si existe una pequeña corriente de base emisor, voy a hacer que circule una corriente de colector emisor y por lo tanto el transistor puede cumplir muchas funciones. Una de ellas, la más práctica, es ser utilizado como un switching, como un transistor de estado, como un interruptor de estado sólido. Puede hacer que conmute y se comporte como un interruptor electrónico. La otra más usada es
que puede ser utilizado como un oscilador de pequeñas frecuencias, y la más usada aún es como amplificador de voltaje o de señal. Los transistores son usados ampliamente en los amplificadores ya en la electrónica de mediana y de alta potencia, ¿no? Básicamente el principio es ese. Acá tenemos su estructura, su configuración, digamos, por sustrato. Y entonces siempre va a existir un común. En este caso el común va a ser la base. Recuerden, la base siempre va a ser el común. La base es la que forma parte inherente de todo transistor, la que nos va a permitir tomar el control. Así como en los triodos, en las válvulas, existe un terminal, una rejilla de control. Aquí el control que da al transistor el flujo de corriente, ya sea de colector a emisor o de emisor a colector, lo da la corriente de base. Sin esa corriente el transistor no va a funcionar. Por lo tanto, la base es digamos, una de las patitas más importantes de todo transistor, ¿no? ¿Ok? Entonces, conociendo más o menos el principio de funcionamiento, así a gran escala, lo que vamos a hacer hoy en día es, a través de un multímetro que no tiene la facultad de poder medir transistores, vamos hoy en día a aprender a cómo, primero, lo más importante es determinar cuál es la base, y luego ya conocer cuál es el común, es decir, la base, y luego determinar cuál es el colector y cuál es el emisor, y luego probarlo. ¿Ok? Entonces, vayamos a la práctica. Si yo conozco, o mejor dicho, vamos a suponer que no conocemos, vamos a hacerlo así. Este es un transistor NPN. Sabemos que el transistor es NPN, pero no sabemos cuál es la base, cuál es el colector, cuál es el emisor. Entonces ponemos el multímetro en la posición de diodos, porque no existe ningún multímetro que te permita medir transistores, si no lo ponemos en la posición de diodos. ¿Ok? Y una vez puesto en la posición de diodos, lo que hacemos es, con una punta, en este caso NPN, sabemos que el P es la base, ¿no? NPN, en el caso de un PNP, el N es la base, ¿no? Un PNP es PNP, el N es la base. En el caso de un NPN, el P es la base. El P es la base, supongamos que este sea rojo, la punta roja del multímetro, y esta es la punta negra. Negro es negro y este es supongamos que sea el rojo. Entonces, el terminal del multímetro, ¿no? En el caso son dos, ¿no? El positivo y el negativo. El rojo lo ubico sobre la base y comienzo a medir continuidad, en este caso, perdón, en la sección de diodos, medir cuánto mide acá, sin mover el de la base, ¿no? El de la base lo ubico, mido el colector y luego mido en el emisor. Acá me debe dar un valor y aquí me debe dar otro valor. ¿Ok? Y ahí determino que la base, si lo pongo acá, no me va a salir nada. Si lo pongo acá, no me va a medir nada. Si lo pongo acá, no me va a medir, y acá tampoco me va a medir. Pero si yo pongo el positivo acá y acá, me va a dar un valor, y acá, entonces ahí me doy cuenta que el común es la base. El común es la base, por lo tanto el transistor es un NPN. Porque si yo voy acá en un PNP y pongo el rojo igual, ¿no? Lo pongo acá y marco, no me va a marcar, no me va a marcar. Este es rojo, no me marca, no me marca. Y lo pongo el negro acá, el negativo. Acá me va a marcar, porque el negativo es la base. En la punta roja está acá, me va a marcar y me va a marcar. Cuando mido entre colector y emisor no me va a marcar. Invertido no me va a marcar. Pero si yo mido la base negativa con el emisor, me va a dar una marcación y el colector. En otras palabras, lo que le quiero dar a entender es que si vayamos acá a este diagrama, de repente es un poco confuso, pero lo voy a explicar acá mejor. Voy a hacerlo mejor no con esto, porque se van a marear. Así que lo vamos a hacer con las puntas reales, ¿ok? La intención de que ustedes aprendan, esa es mi intención. No me interesa, no tengo otro objetivo que ustedes puedan aprender. Supongamos que en el multímetro lo tengo y tengo las puntas, ¿ok? Esto es un transistor NPN, lo que yo quiero que ustedes lo entiendan. ¿Cómo determino yo? Yo sé que es NPN, pero en la práctica no lo sé, ¿no? Esto es un transistor, no sé. Porque físicamente el NPN y el PNP son idénticos. O sea, a no ser, la única forma de que yo lo sepa es que mire el código, por ejemplo el BC547, el BC548, perdón, que es un NPN,
y el 2N3006 me parece que es PNP, por decirlo. Yo eso lo sé porque voy a la web, a internet, o busco en el manual técnico y veo las características y sé que es uno NPN y el otro PNP. Supongamos que tenemos un transistor y no sabemos cuál es la base, cuál es el colector, cuál es el emisor. Entonces agarro las puntas, pongo el multímetro en la posición de diodos, agarro el multímetro y mido. Si yo pongo la punta en el colector en un extremo, acá no me va a marcar. Ojo que el transistor es NPN, acá no me marca. Si yo pongo acá, me va a marcar, porque la base es el positivo, la base es tipo P, me va a marcar. Entonces ya me está dando un inicio. Si yo pongo acá no me marca, si yo pongo así no me marca. Pero si yo pongo así y pongo así, acá me va a marcar, porque esta es la base. Por lo tanto, ya me estoy dando cuenta que acá hay un común. Si yo muevo la punta de arriba y lo pongo al otro lado, me va a marcar. ¿Ok? Entonces me estoy dando cuenta que el común es el de acá. El común vendría a ser la base. La punta es roja. Por lo tanto, el transistor es un NPN. ¿No? ¿Recuerdan? NPN. Es un NPN. ¿No? Si yo marco acá, me va a marcar porque estoy polarizando en sentido directo la juntura PN. Si yo marco acá, me va a polarizar de manera positiva. ¿Por qué? Porque estoy polarizando directamente la juntura PN base emisor. ¿Ok? Ese es el principio básico, por eso lo he llamado así, para que ustedes lo entiendan. Pero si yo pongo así, no me va, porque acá hay una zona P y por lo tanto la corriente no va a circular. Si yo mido acá, no me va a medir. Pero si yo pongo así, me mide. ¿Y qué sucede si yo lo invierto? No me va a marcar, ¿no es cierto? Así no me marca y así no me marca, porque estoy polarizando positivo con un negativo y el negativo con un positivo. Estoy polarizando el diodo internamente de manera inversa. Por lo tanto, a lo que voy, ¿cuál es la conclusión? De que si yo polarizo directamente la juntura P con positivo y el negro con el negativo, voy a tener una medida, y si yo junto acá, va a tener otra medida. Pero si yo lo polarizo de manera inversa, no me va a medir y no me va a medir. Por lo tanto, yo sé que este extremo, o este pin de acá, en este caso de un NPN, el transistor para determinar en sí, si el común es positivo, estamos hablando de un PNP. Pero si el común es negativo, estamos hablando de un PNP. Si el común es positivo, hablamos de un NPN. Si el común es negativo, es de un PNP. ¿Ok? Hasta ahí ya hemos determinado que el transistor es NPN o PNP. Para empezar. Pero ¿cómo saber si está bien o está mal? Sencillo y fácil, ¿no? Todo radica en lo mismo. Marco la base hacia un extremo, debe marcar. Hacia este extremo me debe marcar. Si yo polarizo inversamente, no debería marcar. Si me marca, es porque el transistor está con fuga. Si me marca, es porque el transistor está con fuga. Esta juntura está dañada y está circulando una pequeña corriente de fuga y por lo tanto el transistor está dañado. Si yo marco acá y me marca 0.001, o sea, me marca continuidad, es porque existe un cruce entre estas dos patitas. Si me marca acá es porque el transistor está cruzado. Si yo en forma directa lo mido y no me marca nada, me marca abierto. Y acá mido y me marca abierto. Cuando polarizo de manera inversa, mido y me marca abierto, mido y me marca abierto, me marca abierto, es porque el transistor está abierto. O sea, internamente ya se destruyó. Explotó internamente y ya está abierto. Pero si me marca un cruce, definitivamente también está malogrado. Entonces ya saben, existen varios estados. Uno de ellos es polarizado directamente, ok, polarizado inversamente, ok, transistor cruzado y transistor abierto. Ok, hasta ahí hemos determinado si el transistor está bien o está mal y qué tipo de transistor, si es NPN o PNP. Pero acá viene lo más importante. Creo que yo, de toda la guía, lo más importante es cómo determinar cuál es la patita, cuál es la base, cuál es el colector y cuál es el emisor. Sencillo. Yo tengo las patitas del multímetro y o los pines del multímetro, y este es el transistor NPN, ¿no? Como ya lo hemos hablado, este es un NPN, ¿no? Este es un NPN. Yo ya sé que común es la base, y yo marco acá, me marco un valor y me marco otro valor. Pero ¿cómo sé que este es el colector y cómo sé que este es el emisor? Fácil, el que me marca más es el emisor. ¿Ok?
El que marca más, emisor. Y el que me marca menos es el colector. Ambos con respecto a la base. Cuando digo me marca más en valor, ojo, no que más positivo o más negativo. O sea, si acá pongo un valor y acá con este extremo, que yo no sé qué es el colector, me marca, por decirles, 820 en el multímetro, y luego cuando hago la misma medición de la base como común al emisor y me marca 900, el que me marca mayor es el emisor. Recuerden, el que marca mayor es el emisor. Si acá me marca 500 y acá me marca 600, el emisor es el de abajo. Lo mismo sucede para el PNP. Para el PNP pongo la base que es común, PNP. El N es el común. El que me marca más es el emisor. Si yo marco, me puede dar acá 1120 y acá me puede dar 1000 o 900. Por lo tanto, el emisor es el inferior. Con el valor te das cuenta simplemente. Esto es algo práctico. Ya yo lo conozco hace mucho tiempo, como experiencia. Y ahora, acá con ustedes se los estoy plasmando en un video. Todas las experiencias que he logrado durante mucho tiempo, durante más de 25 años que tengo en electrónica, en electricidad, en robótica y en sistemas. Y estos conocimientos los estoy dando a ustedes para que de alguna u otra forma les pueda servir. ¿Okay? Muy pocas veces pueden encontrar un video de este tipo en internet o en la web, y creo que este video haya sido de su agrado. Entonces, básicamente este es el principio, ¿no? Existen dos transistores, tipo de transistores, NPN y PNP. Para que circule una corriente de colector emisor necesita que exista una corriente de control llamada corriente de base, la cual circula de base a emisor o de emisor a base en el caso de los PNP, y por lo tanto va a hacer que fluya una alta corriente de colector a emisor. Básicamente el común siempre es la base. El terminal, que es la base, dependiendo del color del terminal, es lo que determina el tipo de transistor. Si el transistor es NPN, la base va a ser P, es decir, positiva. Si el transistor es PNP, la base va a ser N, es decir, negativa, dependiendo de lo que ustedes pongan. ¿Cómo determino cuál es el colector y cuál es el emisor? Porque ya tengo la base. El que me marca más, ya sea en PNP o en NPN, o en NPN o en PNP, el conector que me marca más con respecto a la base es el emisor. El que me marca menos, obviamente por descarte, es el colector. Ok, así hemos terminado esta parte de los transistores. Veamos a la parte práctica entonces.